Un vacío llamado papá. Capítulo 12. ¿Quién es tu verdadero padre? Jesús dijo que oráramos de esta manera: Padre nuestro. Cuando oras diciendo esas dos primeras palabras, ¿sientes comodidad, torpeza, realización o dificultad, incluso para decirlas? Alguien dijo: mi relación con mi padre fue tan dañina que hasta este día no puedo escuchar a nadie orar a Dios sin avergonzarme involuntariamente. Qué triste que ese sea el caso. Tu padre puede tener un tremendo impacto sobre ti en lo concerniente a tu fe en Dios el Padre y tu relación personal con Jesucristo. En nuestro estudio hicimos la pregunta de qué manera tu relación con tu padre ha afectado tu relación con Dios y con Jesús. He aquí algunas de las respuestas provenientes de hijas adultas que tuvieron relaciones positivas con sus padres, y de aquellas que tuvieron relaciones difíciles con ellos. Mira con cuáles de esas mujeres te identificas, a medida que comparten lo que tienen en sus corazones. Siempre he anhelado ser amada por alguna figura masculina. A menudo me veo a mí misma danzando delante del Señor como una niña, y Él está sonriendo y deleitándose en mí. Hasta donde sé, el Señor me ama, pero también tengo la duda de que me protegerá. Me volví muy desconfiada de Dios porque temía que fuera cruel como mi padre. Sentía que no valía nada y que no me hacía querer. Lo que más me costó captar fue que no tenía que hacer obras para conseguir el amor de Dios. Por primera vez tuve que aprender lo que era el amor incondicional. Cuando las cosas me salen mal, todavía tengo que darme cuenta que no siempre es castigo sino simplemente la vida en un mundo imperfecto. He tenido que aprender a tener gracia para liberarme de la vergüenza. Mi padre me controló espiritualmente a lo largo de mi vida. Tenía que pensar y creer de la manera que me dijo que tenía que hacerlo, y no podía explorar mi propia relación con Dios. Llegué a odiar a Dios y me volví muy desconfiada de Él. Veía a Dios como un castigador, como mi papá. Conocía muchos versículos bíblicos y entendía los pasos para llegar a ser cristiana. Sin embargo, sentía una profunda rebeldía y una tremenda furia hacia Dios por abandonarme. Solía echarme en mi cama en la noche y en silencio culparlo por mis problemas. Veía a Jesús como una víctima de abuso infantil a manos de su padre del mismo modo como yo lo era. Mi padre nunca fue de los que iniciaba la oración o el estudio bíblico juntos. Iba a la iglesia y eso era todo. Al llegar a la vida adulta, supe que una relación con Dios y con Jesús requiere de muchísimo más. Le di la espalda de Dios por más de 30 años. Sentía que lo que todos los hombres y Dios querían de mí era sumisión, control y amor superficial. Tenía tal ira. Ni siquiera me gustaba pensar en Jesús. Su sacrificio fue tan grande, pero yo era mala, estaba furiosa, llena de odio y sentía una gran falta de respeto. ¿Por qué me amaría él a mí? Mi padrastro tenía muchos talentos y buenas cualidades, pero esos no incluían la crianza de niñitas. Y por lo que le hizo a mi hermana, espero que esté achicharrándose en el infierno. Le di la espalda de Dios. Mi papá amaba al Señor, y cuando lo vi exhalar su último aliento, supe, sin lugar a dudas, que estaba en los brazos de Jesús. Papá daba una sensación de pura paz. Debido a que tuve una relación tan cariñosa con mi papá, me fue fácil creer que tenía un Padre celestial cariñoso. Me ayudó a acercarme a Jesús. Pero también he luchado con mi percepción de Dios, el Padre, como alguien distante e imprevisible. Para mí, ha sido un duro camino confiar en la bondad y fidelidad de Dios. Muchas veces trato de ganarme el amor de Dios, y siempre me quedo corta. Estoy comenzando a entender el verdadero significado del amor incondicional. Ya que mi papá me aceptó de manera incondicional, y fue indulgente conmigo durante mi crecimiento, temo que por mucho tiempo daba el amor de Dios por sentado y no expresé un apropiado respeto reverencial ni conciencia del equilibrio entre el amor de Dios y su justo juicio. Mi papá nos leía la Biblia a mi mamá y a mí cada día, y dirigía un pequeño devocional. Me hizo sentarme y soportarlo durante toda mi rebeldía adolescente, lo cual detestaba en ese momento, pero ahora me doy cuenta que él me modeló para la fiel disciplina de un verdadero creyente. Digamos que te dieron la capacidad de crear al Padre perfecto. No hay límites. ¿Cómo sería él? He hecho esta pregunta y he recibido diversas respuestas. No creo que cambiaría nada de la manera en que era mi padre. No podría haber pedido uno mejor. Yo tendría un papá que estuviera allí, simplemente en todo aspecto. No tengo idea de lo que crearía. No conocía a mi papá, y mis amigas tampoco tenían uno. Una hija que no tuvo a su papá en casa dijo que esto es lo que sería un padre ideal. Un padre es un protector, proveedor, maestro y alguien que me ama. Es alguien para quien soy especial y que se centra en alimentarme y cuidarme. Me protege del daño. Me provee de lo mejor que pueda darme, deleitándose y complaciéndose en sorpresas que muestran su sensibilidad y atención a mis necesidades.
Se comparte a sí mismo, enseñándome cómo vivir, cómo trabajar, cómo hablar, cómo reír, cómo ser todo lo que puedo ser. Él ve potencial e invierte tiempo conmigo para desarrollar el carácter que tengo en mi interior. Él espera cosas buenas de mí. Él dirige, me aconseja y me comunica mi condición de ser único, formando en mí seguridad interior. Hay un padre en las escrituras a quien toda hija le encantaría tener. Su nombre es Jairo, un hombre conocido, un funcionario de la sinagoga, quien postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Lucas 8, 41-42. En ese tiempo en la historia, eso no era lo que un líder o cualquier hombre normalmente harían en lo concerniente a una hija. Una muestra de afecto pública hacia una hija era algo vergonzoso en una cultura en la que los padres solo mostraban orgullo en público por sus hijos varones. El salmista dijo: como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Salmo 127, 4, 5. El hombre haría algo extraordinario para ayudar a un hijo, pero generalmente no lo haría por una hija. El acto de Jairo fue muy humilde, su devoción fue más profunda que su orgullo. Él aceptó sus propias limitaciones y renunció a su independencia y a su confianza en sí mismo y dijo: socorro. De algún modo estaba desligándose de su hija al decir: no puedo hacerlo. Necesito la ayuda de Dios. Él haría cualquier cosa con tal de salvar a su hija. Un padre verdaderamente perfecto. Solo hay un padre perfecto y no es uno terrenal. Pero para algunas personas, también es difícil confiar en él. A menudo, la imagen que una mujer tiene de Dios es una réplica de la que tenía de su padre terrenal. Si su padre fue menos que ideal, ella podría desarrollar una imagen distorsionada de Dios el Padre. Permitimos que los demás tuerzan nuestra imagen de Dios. Las experiencias con tu padre terrenal interfieren precisamente con todo. Nuestro Padre Celestial puede calmar la sed que una hija tenga de su padre. Podemos depender de Dios. Él es quien dice que es. Si la visión que una hija tiene de Dios es contaminada por su padre terrenal, ella necesita comenzar a decirse a sí misma que no hay comparación entre ambos. Demasiado a menudo hacemos un juicio precipitado de Dios sin molestarnos por investigar quién es en realidad. Si Dios es como nuestro Padre terrenal, entonces no es Dios, ¿cierto? Recuerda, no lo entenderás del todo porque Él es Dios. Él es demasiado grande, demasiado sabio, demasiado amable, demasiado justo, demasiado afectuoso y demasiado perfecto para que quepa completamente en nuestras mentes. Cuando miras cómo las escrituras describen a Dios, ves que tienen muchos nombres que reflejan su papel como nuestro Padre. Si algún padre humano pudiera proveer todo lo que sigue a continuación, realmente sería uno maravilloso. Todos los nombres se relacionan con el nombre Jehová, que significa: Dios es el único eterno, el único viviente, y el que existe en sí mismo. Reflexiona en algunos ejemplos del nombre de Dios y mira cuán acertadamente describen su papel como un Padre perfecto para nosotros. Jehová Jireh, el Señor provee. Jehová Rafa, el Señor que te sana. Jehová Enkadosh, el Dios que te santifica. Jehová Rati, el Dios que es nuestro pastor. Sus habilidades para la crianza lo abarcan todo. Algunas veces humanizamos demasiado a Dios. Lo hemos creado a la imagen que nosotros queremos tener de Él. ¿No es interesante que dejemos que nuestro Padre terrenal defina cómo es nuestro Padre celestial? ¿No debería más bien ser al revés? ¿No deberíamos comenzar con Dios, nuestro Padre celestial, y modelar de acuerdo a Él cómo debe ser un Padre terrenal? Entonces tal vez no asumiríamos que Dios es como nuestro Padre terrenal. Una hija pequeña que tiene a un padre a larga distancia debe saber que no es así como se supone que debiera ser. Ella tiene que saber que Dios está muy cerca, que siempre está allí en todo momento. Y tampoco se basa en sus sentimientos. Una mujer cuyo padre murió cuando era una beba dijo: Dios no podría ser como mi verdadero padre, porque este no estuvo allí. Yo no tenía un marco referencial cuando pensaba acerca de Dios. Pensaba en Él como un santo ajeno. No había suficiente sustancia en cuanto a Dios. Dios marca la diferencia. Me gustaría que escucharas las profundas reflexiones de una madre cuyo esposo murió en un trágico accidente. Ella se quedó sola durante 9 años, criando a 2 hijas pequeñas. Una hija sin un padre tendrá que pasar tiempo con el Señor orando, meditando y buscando su voluntad. Tendrá que mantener disciplinas espirituales con una nueva actitud de sed en su corazón. Su corazón necesita pedirle a Dios que se le revele como su Padre. Tengo más de 40 años y tengo que luchar por hacer de este pensamiento una realidad. Fui una madre sola por 9 años. Soy hija única, y mi padre todavía no conoce al Señor.
Tengo que mentalmente poner a mi Padre a un lado y escuchar a mi Padre Celestial. A menudo lo que escucho de mi Padre terrenal entra en conflicto con lo que Dios me dice. Pero lo que escucho de Dios por medio de su palabra, mediante pensamientos que vienen a mí en oración, a través del consejo de su pueblo, y por medio de las evidencias de su guía en mi vida y el discernimiento espiritual que me da es suficiente para guiarme y consolarme. Aún después de muchos años de extraer de todos estos recursos, tengo que hacer un esfuerzo consciente para mantener en mí la segura realidad de Dios como mi Padre. Mi compromiso de saber más acerca de Dios, y mis peticiones a Él me muestran en qué modo es que es mi Padre y se manifiestan en la realidad de su presencia en mi vida. Mis hijas han vivido sin su padre desde que tenían 7 y 10 años de edad, y tuvieron que enfrentar el mismo desafío. Mi hija mayor es una joven muy práctica. A ella le es más difícil apoyarse en Dios que a mi hija menor. Es capaz e independiente, y aprendió a sobrevivir sin un padre de una manera responsable. Continuamente lucha por disciplinar su mente, abrir su corazón y permitir que Dios participe en su vida como su padre. Dios es nuestro Padre. Él está con ella en su partido de básquetbol. Él está conmigo cuando tomo decisiones que necesitan de consejo paterno. Hablando en términos prácticos, no siempre sentimos que Él está aquí. Pero eso no cambia el hecho de que sí lo está. Dios va a las obras, a los eventos deportivos y a las fiestas de promoción de la escuela. Él está allí en medio de la noche cuando la soledad parece asfixiarnos, y en pleno día cuando las presiones de la vida hacen demandas frenéticas. Él marca una diferencia en la vida de la persona. Él ve, escucha, toca, y siente el dolor, y se queda. Papá trae tanto gozo como sufrimiento. En tu peregrinaje para avanzar en tu relación con tu Padre terrenal, recuerda esto: incluso en medio de los momentos difíciles y dolorosos con un padre, puede haber aspectos positivos. Demasiado a menudo centramos nuestra atención en una faceta y nos perdemos la otra. No siempre cualquiera de ellos o uno de ellos. Así como el gozo y el sufrimiento no se encuentran en un momento sino que son una mezcla que se da al mismo tiempo, también tus experiencias con tu padre serán una mezcla. Solo tienes que buscarlos tal y como lo hizo esta hija. Mi papá se ha suavizado ahora que es mayor. Está convirtiéndose en el padre que siempre quise que fuera. Durante sus años de alcoholismo fue terrible. Era un perfeccionista de primera línea y siempre lograba más de lo esperado. Esto es lo extraño de él. Aun cuando nos maltrataba de algunas maneras, mi padre me enseñó que yo era lo suficientemente lista como para hacer cualquier cosa que mi mente se propusiera hacer. Así que crecí creyendo que no tenía limitaciones. Probablemente ese es el mayor regalo que me haya dado. Ahora que está sobrio es una persona muy diferente. Ahora, lo primero que dice es: te amo. Habla de sus sentimientos. Realmente se ha suavizado. Está esforzándose por deshacer algo del daño que causó, especialmente en mi hermano, que fue quien tuvo las mayores dificultades con él. Estoy agradecida por el legado que me dio. Soy muy tenaz y me aferro a mis ideas. Mi inteligencia, mi confianza y mi empuje son cosas que obtuve de él. Otra hija habló acerca de su padre, que abandonó a su esposa con 5 hijos que criar sin apoyo alguno durante 4 años. Él regresó y luego se volvió a ir por 4 años más. Ella declaró que lo odiaba, y luego él regresó de nuevo cuando ella estaba en los primeros años de la secundaria y comenzó a formar a la familia, y él mismo se matriculó en la universidad. Ella dijo: he llegado a ver que él pensaba que estaba haciendo lo mejor que podía. Siempre nos ha amado y sabe que se perdió la mayor parte de nuestras vidas. Hoy puedo decir con honestidad que lo amaba, y respeto el hecho que nunca renunció a nosotros, aun cuando nosotros renunciamos a él. Ahora él y yo hablamos a un nivel diferente. Acerca de la vida, el matrimonio, las carreras profesionales y las aspiraciones. Sin esas experiencias buenas y malas en mi vida, sería una persona diferente de la que soy hoy. Mi papá me mostró que trate de la mejor manera que pueda con lo que sea que se me presente en el camino y al final funcionará. Que no intente mirar al mundo con tanto pesimismo, sino desde ángulos distintos, porque las cosas no siempre son lo que parecen a primera vista. Que vaya más allá de lo que se me ha dado, porque en realidad nada recibimos, sino que hemos sido bendecidos con ello. No renuncies al sueño. Al llegar al final de este libro, quiero dejarte algunos ejemplos de relaciones positivas entre algunas hijas y sus padres y ciertas incidencias de auténtica reconciliación que surgen de situaciones muy difíciles. Hago esto para darte la esperanza de que incluso los padres difíciles pueden cambiar e informarte que hay muchos papás que sí responden con amor y aceptación por sus hijas. Si estás casada y tienes hijas, tal vez quieras alentar a tu esposo a que se entregue a ellas. Su papel es tan significativo. No permitas que lo olvide. Más palabras de hijas acerca de sus padres.
Aunque crecí en una época cuando la mayoría de las familias no decían te amo muy a menudo, instintivamente sabía que era cierto en el caso de mi papá, aun cuando, en retrospectiva, él nunca vino a ninguna de mis funciones escolares, nunca fue un problema para mí entonces, en contraste con las mamás partidarias del fútbol y el síndrome de los padres deportivos de hoy. Pero si alguna vez me metía en algún lío de niños, estaba totalmente consciente que recibiría el sermón de mi vida, una consecuencia apropiada y la total aceptación de vuelta al seno de la familia. El constante amor de mi padre, la perenne disciplina y el constante ejemplo son quizás los factores más significativos que me mantuvieron lejos de cualquier lío de niños que fuera serio y me moldearon en la persona que soy yo. Siempre estuvo allí para escucharme y le importaba. Para él, yo era graciosa y encantadora. Siempre supe que era amada. Todavía lo sé. Mi padre fue mi ancla durante mis años de crecimiento. Mi madre tenía problemas mentales, así que mi padre y yo nos volvimos un frente unido para mantener nuestra cordura, pero también para ayudarla. No había nada que mi padre y yo no tratáramos. Él valoraba mi opinión y yo la suya. Éramos tan unidos que mi madre me pedía que hablara con él cuando ella tenía problemas para entender su punto de vista. Cuando me convertí en adulta, mi padre se retiró y esperaba que yo tomara mis propias decisiones. Odié eso. Mi padre tenía un maravilloso sentido del humor. Si hay una cosa por la que me gustaría agradecerle, eso estaba por encima de todo. Me ayudó a ver la vida con una mejor perspectiva. A no tomar las situaciones ni a tomarme a mí misma tan en serio. Mi padre fue mi ancla. Él siempre me dio el beneficio de la duda, aun cuando hubo veces cuando rompí su confianza cuando era una adolescente. Me permitió reconstruir esa confianza y formar la relación que tenemos ahora que soy una adulta. Siempre trabajó duro para darme una buena vida, y se pondría de cabeza con tal de ayudarme si yo lo necesitara. Es un gran alentador, da grandiosos consejos y críticas amables. Mi padre ha estado allí para apoyarme y aconsejarme y ayudarme de tantas maneras que es difícil saber por dónde comenzar. Cuando era pequeña, hizo todo esfuerzo posible por ir a mis recitales de piano y actuaciones en la escuela, aun cuando su cronograma fuera bastante apretado en las tardes. Me ayudó financieramente de maneras que jamás podré devolverle. Me ayudó a mudarme de un lugar a otras tantas veces que a estas alturas, y con todo derecho, debiera tener la espalda muy adolorida. Me ha contestado alrededor de 1.000.000 de preguntas sobre la fe, la religión y la teología a lo largo de los años. Y lo más importante, ha sido un guerrero de oración a mi favor y alguien a quien sé que puedo recurrir siempre en busca de cualquier tipo de apoyo, en tanto siga vivo y bien. Mi padre es el mentor espiritual y emocional más grande en mi vida. Siempre me desafía a profundizar más en mi fe y a reflejar la grandeza de Dios y las complejidades y la maravilla del peregrinaje cristiano. Me enseñó cómo asumir la responsabilidad por mis emociones y mis reacciones a las circunstancias de la vida, y cómo razonar objetivamente cuando yo preferiría permitir que mis emociones controlaran mis respuestas. Pasó una gran cantidad de tiempo con mi hermana y conmigo en salidas de padre e hija. Recibí muchos abrazos y besos y me sentía especial cuando se tomaba el tiempo para estar conmigo y hacer tonterías. Me enseñó a no tomarme a mí misma demasiado en serio, sino a disfrutar cada día. Nos reímos y la pasamos grandioso juntos. Aunque mi padre viajó mucho durante mis años de la niñez, cuando estaba en casa, yo sentía que nuestra familia era lo más importante en su vida. Jugábamos, acampábamos y simplemente disfrutábamos de la compañía mutua. Cuando estaba en 8º grado, y él vio cómo ciertas mudanzas repetidas que le permitían escalar corporativamente, en este caso, gubernamentalmente, estaban aplastando mi espíritu. Tener que hacer nuevos amigos cada año y medio puede hacerle eso a una adolescente introvertida. Se comprometió a que no nos volveríamos a mudar hasta que todos sus hijos se hubiesen graduado de la secundaria, y se mantuvo en su promesa. Eso es lo más grandioso que recuerdo de mis años formativos con mi papá. Él tenía integridad. Su sí significaba sí. Nunca tuve que preguntarme si mantendría su palabra. Los demás también sabían eso de él, y eso me hacía sentir orgullosa, y hacía que quisiera ser exactamente como él. Otra cosa que me dio un increíble sentido de seguridad en mi vida fue que todos sabíamos que nuestros padres oraban por nosotros cada noche a la hora de acostarnos. Era tan consolador escuchar el murmullo de sus oraciones. Era fácil distinguir entre la conversación y las oraciones de nuestros padres a través de las paredes del dormitorio. Sabía que mis padres tenían sus prioridades en el lugar correcto y que estaban haciendo sus peticiones delante de Dios a nuestro favor. Regalos y gracias inesperados. Por años, mi esposa Joyce y yo consideramos a nuestro hijo Mateu, que padece de retardo mental, una tremenda fuente de bendición en nuestras vidas.
Nuestros valores, nuestras perspectivas de la vida, nuestras cualidades, nuestro profundo conocimiento, nuestras habilidades y nuestra relación con Dios se vieron refinados e incrementados debido a la presencia de este niño discapacitado. El 15 de marzo de 1990, Mateo fue llamado al hogar celestial para estar con el Señor. Sentimos un lugar extremadamente vacío en nuestra familia. Rara vez los padres esperan sobrevivir a sus hijos. Todo lo que nos queda de Mateo son recuerdos preciosos. Así que todo lo que se añada a ese almacén es altamente valorado. Debido a la severidad de su retardo, Mateo solo podía pronunciar unas cuantas palabras y tenía muy pocas respuestas. Solo teníamos una película muy breve de él y ninguna grabación de audio. Al momento de su muerte, continuaba teniendo tan solo 1 año y medio de edad mentalmente. Llegó el 15 de agosto de 1991, el día en que Mateo habría celebrado su cumpleaños número 24. Todo aniversario es doloroso cuando la pérdida está fresca. Pero esa noche nos pusimos en contacto con una ayudante que cuidó de Mateo en el hogar Salem Christian, su residencia durante los últimos 11 años de su vida. Un amigo nos dijo que esa mujer quería contarnos acerca de algunas de sus experiencias con Mateo. Al hablar con la encargada por teléfono, compartió con nosotros varios aspectos de la vida de Mateo que nunca vimos. Ella describió cómo aprendió a armar un rompecabezas muy sencillo. Cuando ella lo sacaba para dar una caminata fuera, Mateo se le adelantaba y luego trataba de esconderse de ella. Nos compartió acerca de cómo aprendió a secarse el cabello con un secador eléctrico, y cómo lo volteaba para secarle el de ella. Un día ella trajo a su bebé de 6 meses de nacido al dormitorio para que todos los residentes lo vieran. Ella cantó la canción de cuna Duérmete mi niño mientras Mateo sostenía a su bebé en sus brazos y notó lágrimas corriendo por el rostro de nuestro hijo. Para alguien que jamás pasó por la experiencia de criar a un hijo discapacitado, esto podría no parecer mucho. Pero cuando las limitaciones son tan grandes y las experiencias ordinarias de la vida son tan pocas, conocer estas experiencias adicionales de nuestro hijo fueron bendiciones inmensurables para nosotros. Nunca ceso de maravillarme ante el tiempo de Dios. Al día siguiente, recibí una carta de una mujer que me escribió 1 año antes. Su primera carta describía cómo ocurrió una sanidad entre ella y su padre de 83 años. Se había enmendado una ruptura de 1/4 de siglo, y formado un nuevo lazo afectivo. Ella quería compartir esto conmigo debido a que mi libro Advice That Is Hell la ayudó con esa relación. También me pidió si podía orar por su padre que todavía no había invitado a Jesucristo en su vida para que fuera su salvador personal. En esta nueva carta que recibí, la mujer expresó cómo su padre en efecto se convirtió en cristiano el año anterior. ¡Qué aliento para nosotros que habíamos orado por él! Luego prosiguió diciéndonos que murió justo 3 meses después. En su carta, ella adjuntó una descripción de una de sus últimas visitas a su padre. La comparto aquí con el permiso de ella porque ofrece una bella ilustración de los pasajes de la vida por los que todos transitamos en nuestras relaciones de padres a hijos. Los ejemplos de reconciliación entre padre e hija vienen de lugares inesperados. Este tocó nuestros corazones. La madurez. Una inversión de papeles. Papá es ahora el hijo y yo soy la madre. Nos enteramos que su corazón estaba fallando. Él hizo un valiente esfuerzo para venir a la boda de su nieta, pero el viaje demostró ser demasiado para él. A su llegada para la boda, se veía gris ceniciento. Todos estaban preocupados por él. Me convencí a mí misma que con un poquito de descanso la semana siguiente él estaría bien. Pero la siguiente semana llegó, y junto con ella, las alarmantes noticias. Él estaba lánguido, era incapaz de despertarse a veces, estaba pálido y tembloroso, y sus piernas y tobillos estaban muy hinchados. Todos esos eran síntomas de falla cardíaca congestiva. Como hija, mi corazón estaba apesadumbrado ante la idea de perder a papá. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas mientras oraba por otra oportunidad para estar con él antes de su muerte. Cuánto anhelaba decirle una vez más lo que significaba para mí. Verá, nuestra relación ahora como padre e hija era muy sencilla pero tierna. Cada vez que lo visitaba, le recordaba que él abrazaba como nadie más, y que todavía yo necesitaba que él siguiera siendo mi papá. Su rostro siempre resplandecía cuando se lo recordaba. Al empacar mis maletas para hacer el viaje de 4 horas hacia el hogar de él, mis pensamientos se dirigieron a un libro que recientemente les había dado a mis hijas. Era un libro para niños que contaba cómo el amor se transmitía de una generación a otra. Lo metí dentro de mi maleta, esperando poder compartirlo con papá. A nuestra llegada, el doctor confirmó nuestras sospechas, era una falla cardíaca congestiva. Papá podía tener otro ataque en cualquier momento. El doctor pidió que me quedara con él durante la semana siguiente para observar su condición.
La segunda tarde, luego de la cena, le dije a papá que quería compartir algo con él. Una historia acerca de él y de mí. Él respondió con aprecio a mi solicitud. Cuando comencé a leer, la emoción embargó mi voz. La historia comenzaba con el niño o la niña como un bebé arrullado en los brazos de su padre o madre al que le cantaba esta canción: te amaré por siempre, siempre me gustarás, en tanto que yo viva mi bebé serás. A medida que la historia se desarrollaba, y el niño pasaba por las diversas etapas de la niñez hacia la madurez, papá escuchaba con gozo. En cada etapa del desarrollo, el padre o la madre le cantaban el mismo verso al niño. Miraba las ilustraciones con entusiasmo infantil, comentándolas de vez en cuando. En ese momento nos dimos cuenta que nuestros papeles se habían invertido. Ahora yo era la madre que le leía una historia al niño. Se sentía extraño. Pero estaba bien, por cuanto así es la vida a veces. Los papeles sí se invierten cuando pasamos de una etapa de la vida a otra. En la historia, años después que el niño o la niña alcanzaran la madurez, el padre o la madre se hizo anciano y débil. La ilustración mostraba a un hombre con el ceño fruncido sosteniendo a su madre moribunda en sus brazos, arrullándola y cantándole esta canción: te amaré por siempre, siempre me gustarás, en tanto que yo viva mi madre serás. Así es como me siento con respecto a ti, papá, te amaré por siempre. Los ojos de ambos se nos llenaron de lágrimas, y él me volvió a abrazar. Los días de mi visita pasaron rápidamente, y llegó el momento de hacer el viaje de 4 horas de regreso. Mi familia me estaba esperando para la cena esa noche. Sería difícil dejar a papá, sabiendo que tal vez jamás lo volvería a ver de este lado del cielo. Pero el Señor ya me había tranquilizado diciéndome que algún día, en el cielo, nos reuniríamos. Ahora mi llamado como madre será regresar a casa, a la siguiente generación, y transmitir la canción que papá me ha cantado en cada etapa de mi vida. Te amaré por siempre, siempre me gustarás, en tanto que yo viva mi bebé serás. Epílogo. Hemos recorrido mucho camino juntos. Examinamos el impacto que tu padre terrenal tuvo y sigue teniendo en tu vida. Vimos cómo esa importante relación puede moldear tu enfoque del mundo y tu interacción con las demás personas. También exploramos algunas maneras en las que podemos aceptar nuestra pérdida y permitirnos la libertad de llorar por ese vacío en nuestros corazones llamado papá. Algunas de ustedes enfrentaron con valentía las decepciones de su pasado y decidieron no dejarlas determinar su felicidad futura. El mensaje más importante de este libro, el que espero que te lleves contigo, es que tienes un padre perfecto que nunca te dejará, nunca te abandonará ni nunca te decepcionará. No importa cuán decepcionante fue la primera relación con tu padre, su aguijón puede palidecer en comparación con el formidable amor que tu Padre Celestial quiere prodigarte. Permítele que llene ese espacio vacío en tu corazón. Si sientes que todavía hay mucho que necesitas procesar y superar, no dudes en buscar a un consejero piadoso que pueda ayudarte a dar los pasos importantes que son necesarios para hacer de la sanidad una realidad en tu vida. No hay que avergonzarse de aprovechar todos los recursos que Dios nos provee. Él quiere verte sanada, restaurada y avanzando con el gozo de vivir. He aquí mi oración de despedida para ti, tomada de Efesios 3, 16, 19, para que Dios os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos en ese vacío en tu corazón llamado papá de toda la plenitud de Dios. Si te gusta este canal, ayúdanos a seguir subiendo audiolibros y suscríbete. Comenta abajo qué libros y de qué autor quisieras que subiéramos. Muchas gracias.